Saludos mi gente, nuevamente por acá desde Francisco y en esta ocasión pues traemos el próximo video en esta serie que estamos creando acerca de los dones espirituales, principalmente el don de lengua, su uso, para qué es, cómo es que se ejecuta y cómo la Biblia y bueno, vamos a decir el Espíritu Santo a través de Pablo nos da conocimiento básico y aún profundo de cuál es el uso real y el contenido real y el significado real de esto, de este fenómeno o de este don, vamos a llamarle. Y este es el video, si no me equivoco, el número 5. Si no me equivoco, el número 5 creo que es. Pero bueno, vamos a estar hablando hoy. En el video anterior yo dije de que íbamos a estar discutiendo específicamente acerca del capítulo 14, a donde habla del uso de este don y habla exclusivamente del uso corporativo, el uso eclesiástico, en otras palabras, el uso que se le da en la iglesia, en otras palabras, para ministrar, para exhortar y para enseñar a otros. Tiene un uso específico. Pero antes de eso, yo tengo la Biblia mía acá. En el capítulo 12, lo primero que dice Pablo es: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Él aquí te está diciendo, yo voy a darte a ti conocimiento básico y profundo acerca de los dones y su uso. Y quiero que vean acá, a donde dice que hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones. Dones, ministerios y operaciones. Hay vamos a decir, una separación o una estructura tripartita en el acercamiento del Espíritu Santo a la iglesia. Vamos a lo mismo, Dios es creador, pero Dios es un artista, y lo que Él crea, tú lo ves en la naturaleza, tú lo ves en su creación, es arte, y todo sale de Él. Él mostró en su creación quién Él es. Y obviamente su obra maestra, su obra más grande somos nosotros los seres humanos, porque fuimos creados desde dentro de su imagen para reflejar su semejanza. Pero bueno, todo lo que Él creó es así. Y aún su estrategia, su acercamiento es tripartito. Pero fíjate lo que dice acá. Dice de que a cada uno, según el Espíritu, le es dado para provecho. Este es el versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? Obviamente no solamente de ti, sino de la iglesia. Él aquí viene a empezar a concentrarse en lo que es esa parte ministerial. Y dice, a cada uno le he dado por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia, a otro fe, dones de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu. Y fíjate lo que dice aquí. Y a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Un momentico acá. Esa palabra diversos es importante que yo diga de que eso fue añadido para aclaración por quien traduce la escritura. Esos diversos no estaba en la escritura original. Lo que sí estaba es la palabra géneros. En otras palabras, y a otros géneros de lenguas, y a otro, ¿cómo se llama? La interpretación. Pero bueno, ¿qué significa géneros? Es la palabra genos. En el griego, genos significa clases o familias. A veces entendemos esto bien fácilmente. Un género de algo, una clase de algo, es aquello que pertenece a un tipo de, pero se diferencia en base a su uso o propósito. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo para que se entienda esto. Cuando hablamos de carros, ¿qué son tipos de carros? ¿Qué son familias de carros? Bueno, estamos hablando de los pickups, los trucks, los pickup trucks. Hablamos también de los carros sports. Hablamos también de los SUVs o los vanes de transporte. Todos son carros. Todos son carros, pero son familias diferentes. Se diferencian por su uso, aparte de su diseño, por su uso y por su propósito. En otras palabras, el pickup truck tiene un uso específico de cargar cosas.
el carro deportivo tiene un uso específico de ir rápido, de moverse rápido y meterse en cualquier lugar. El van de transporte tiene su uso de transportar mucha gente. Todos son carros, pero tienen usos diferentes. ¿Te das cuenta que dice aquí que a otros les ha dado diferentes o diversos géneros de lenguas? No es una sola, no es una sola operación, porque anteriormente, como dije, habla de diversas operaciones o formas de ejecución de estos dones y de estos ministerios. En otras palabras, el don de lengua tiene diversas formas operativas, diversas formas de cómo operar o ejecutar este don. Esto es importante que se entienda, porque hay una confusión a donde la gente piensa que el don de lengua es una sola cosa y es una sola forma, y lo cogen, como dije en el video anterior, tergiversan lo que Pablo dijo y ponen palabras en la boca de Pablo que Pablo no dijo. Ahora, vamos un poquitico más adelante. Porque aquí, y nuevamente, yo estoy tocando algunos puntos. Esto es bien extenso. Pero estoy tocando nada más algunos puntos para llegar a donde quiero llegar. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia. O sea, de aquí él empieza ahora a hablar de los dones y los ministerios y los tipos de operaciones específicamente para la iglesia. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Dónde? En la iglesia. Aquí le está hablando de esa familia de lenguas, ese género de lenguas que se ejecuta en la iglesia. Y después dice, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. ¿Y qué pasa? De que cogen esta escritura y te dicen, mira, no, toda la gente no habla en lengua. No es eso lo que está diciendo aquí. Aquí lo que está diciendo es de que ese género de lenguas que se usa para ministrar en la iglesia, que en el capítulo 14, como dije anterior, en el video anterior, Pablo lo que hace es regañar a toda esa gente, porque esa gente estaban siendo tontos. Lo que estaban haciendo era ministrando, dirigiéndose a las personas en un lenguaje que esas personas no entienden. Eso es estúpido, eso no tiene sentido ninguno. Pero dice aquí, hablan todos en lenguas ministerialmente, se mueve el espíritu a través de todos para ministrar en la iglesia a través de lenguas e interpretación. La respuesta es no. Pero eso no quiere decir de que el género de lengua que es para edificación personal no es para todos. Un momentico, ese sí es para todos. Vamos a ir aquí bien brevemente al capítulo 14. Dice, y este es el capítulo central de todo esto. Dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Vamos a nuevamente a recordar, Pablo está aquí hablando específicamente a una iglesia que estaba desordenada completamente, que no entendía cómo ejecutar estos dones, que estaban entrando en la carnalidad, haciéndose los espirituales, haciendo cosas que no tenían que hacer para exaltarse ellos mismos y verse espirituales, y lo que estaban era ahuyentando gente. O sea, lo que estaban era dividiendo y ahuyentando gente. Y entonces él dice, seguid los dones, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Este es el 14, capítulo 14, versículo 2. Esto yo lo he citado en otros videos. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Yo esto lo he hablado anteriormente, bien brevemente. El que habla en lenguas no habla a los hombres. Entonces, si no hablas a los hombres, en otras palabras, si no tienes comunicación con el ser humano, ¿por qué lo vas a estar usando en la iglesia? No tiene sentido. Dice, porque nadie le entiende, es la palabra odeis, que significa objetiva, completa, totalmente nadie. Esta palabra es bien absoluta. Y nuevamente en otros videos yo muestro a donde hay otras escrituras en la Biblia que usa esta palabra, y en todos los casos es totalmente absoluta. Cuando Pablo dice nadie, él se refiere a nadie en el mundo entero. Entiende esto, porque no es un idioma humano. Pero aún así, pero dice, pero un momentico, aunque en el espíritu habla misterio. En otras palabras, no estoy diciendo que es negativo. No estoy diciendo que es negativo. Lo que estoy diciendo es de que no es para comunicarse con los hombres. Entonces, fíjate.
Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Género de lenguas para edificación personal, que se usa como oración. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Una de las cosas que yo escucho gente de afuera decir, porque nuevamente, hoy en día la iglesia se ha puesto medio adormecida mentalmente, medio tonta. Y entonces las cosas que son lógicas no las entienden. Te dicen cosas como que mira, es para edificarse ellos mismos, eso no sirve. Pero ven acá, ¿quién dijo que cuando tú te edificas a ti mismo, eso es malo? ¿Cómo puedes tú edificar a otro sin edificarte a ti mismo? ¿Cómo puedes tú, es más, déjame preguntarte esto, cómo puedes tú darle de comer a tus hijos y darle una casa a tus hijos y edificarlos si no comes tú y no duermes tú para ir a trabajar? ¿Cómo puedes tú edificar tu familia si no te edificas a ti mismo para entonces tener la fuerza y edificar a otro? Hermano, es una estupidez, una tontería pensar de que edificarse a uno mismo está malo. Y Pablo aquí lo dice cuando dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. En otras palabras, es positivo. Pero más que profeticéis, porque yo estoy hablando, dice Pablo aquí, en el contexto de la iglesia. Porque mayor es el que profetiza. Mayor, ¿qué quiere decir? Quiere decir de más productividad. Es más productivo el que profetiza porque está hablando a los hombres. Porque Pablo dice, yo estoy hablándole aquí, hablando en el contexto de ministerio eclesiástico, estoy hablando en el contexto de hablarle a gente, de predicar, de exhortar, de dar palabra a la gente. Entonces, porque el que profetiza, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, si yo vengo a vosotros hablando en lenguas, ¿qué aprovechará? Aquí él viene a decir lo que es obvio. A veces a la iglesia hace falta hablarle lo obvio, porque lo obvio no lo entiende. Él dice, pero ven acá, ¿qué aprovecha si yo hablo en lenguas y nadie me entiende, hermano? Él dice aquí, hay muchas lenguas, muchos tipos de lenguas, y todas tienen significado. Entonces dice aquí, vamos un poquitico más allá y tocar algunos puntos más. Dice aquí en el versículo 13, por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, esa palabra orar es bien específica y la Biblia la menciona varias veces, la usa varias veces. Y es diferente a la palabra pedir. Orar y pedir son dos cosas diferentes. Y quizás ya haga un video acerca de esto. La palabra orar que se usa aquí es la palabra proseukomeo. Proseukomeo significa orar. Y básicamente significa pros, es ir hacia, y seukomeo significa cambio o intercambio. Es un movimiento hacia un intercambio. Y nuevamente hay un video, yo voy a hacer un video más adelante donde voy a hablar de todo esto. Pero dice, si yo hablo en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Segundo punto acá es que hay gente que dice, mira, tú no puedes hablar en lenguas en la iglesia, a menos que haya interpretación. No es eso lo que Pablo está diciendo. No es eso lo que Pablo está diciendo. Porque él lo dice, que pues, oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Él no está negando que ore con el espíritu. En la iglesia. Dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. En otras palabras, está dándole, ¿cómo se llama? Crédito a los dos. Esto va en contra de todos los que dicen no, porque nuevamente caen las tonterías esas, la cerradez mental de no darse cuenta de lo que es obvio. Porque esto es obvio lo que Pablo está poniendo aquí. Entonces dice, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. En otras palabras,
si tú nada más, si estás orando, porque hay que entender una cosa, hay que entender el contexto sobre el cual Pablo está aquí, o en medio del cual Pablo está aquí, trayéndote conocimiento a través de la revelación del Espíritu. Y él está hablando aquí dentro de un contexto a donde había mucha ignorancia, a donde había insensatez, a donde la gente estaba moviéndose carnalmente, e inclusive a donde inclusive no se entendía el propósito central y el mecanismo a través del cual trabaja este don. Y es de que este don es bien profundo, es bien, a ver cómo lo digo, porque yo sé lo que quiero decir, es un don que tiene un alcance literalmente inmenso. Es un don que, inclusive lo dije en el video anterior, va a traspasar ese punto de cuando lo perfecto venga, porque es un don que va a cesar, no va a acabar. ¿Y por qué? Porque es un don que literalmente establece o manifiesta y establece la voluntad del Padre en la vida y a través de la vida del ser humano, del individuo que está usándolo. Porque fíjate que dice, porque tú bien oras, no dice tú bien oras, dice tú bien das gracias. ¿Cuándo es que tú das gracias? ¿Tú no das gracias cuando el milagro fue hecho? ¿Tú no das gracias cuando la obra fue hecha? Dar gracias es tener un movimiento de apreciación hacia alguien que hizo algo por ti. Entonces tú das gracias. Pero dice aquí que cuando tú oras en lengua, tú bien estás dando gracias. ¿Por qué? Porque lo que tú estás haciendo, hermano, es de que tú estás literalmente estableciendo, tú estás concluyendo, tú estás dándole cierre a la voluntad de Dios en tu vida. Tú estás trayéndola, manifestándola y estableciéndola. Por eso que mientras estás orando en lenguas, desde el Espíritu conoce las cosas tuyas, así como el Espíritu de Dios las cosas de Dios, y los dos son uno. Y cuando tú haces así, desatas esa oración que el Espíritu Santo manifiesta dentro de tu espíritu, tú estás literalmente estableciendo la voluntad perfecta de Dios en tu vida. Por eso es que das gracias, porque ya está hecho. Ay, Dios mío. Yo espero que entiendan lo que estoy diciendo aquí. En primer lugar, Pablo está diciendo, sí puedes orar en la iglesia. Obviamente, hazlo con entendimiento. Ora en lengua y también ora en el entendimiento. Canta en lengua o alaba en lengua y también hazlo en entendimiento para que también reciba beneficio. Porque ese es el propósito por el cual trae esto. El propósito central de todo este capítulo es lo que vas a hacer en la iglesia. Hazlo para el beneficio de la gente. Punto. Y por eso es que él trae todo esto. Entonces, sí se puede orar en lenguas en la iglesia. Lo que si vas a dirigirte hacia alguien, hazlo, en otras palabras, en profecía o en alguna enseñanza, hazlo con interpretación para que lo puedan entender. Más adelante él dice, que eso lo vamos a tocar en otro video, si no puedes hazlo en tu casa, ora a Dios, ora para ti y para Dios. Hermanos, es importante que nosotros abramos la mente, porque yo pienso que este don es un don que manifiesta, todos lo manifiestan, pero este don específicamente manifiesta el centro del corazón de Dios en la vida del ser humano y en su plan para la humanidad, porque el Señor coge lo pequeño y lo pone en lugar número uno. Coge lo insignificante y lo pone en lugar número uno. La Biblia está llena de escrituras así, que enseñan esto. Y te das cuenta de que el don de lengua es el don más supuestamente insignificante. Es el don más que se puede ver como tonto, porque tú estás hablando cosas que nadie entiende. Y te puedes ver como loco. Pero no, Pablo lo dice, pero si la gente entran ahí, que son incrédulos, ignorantes, y te escuchan a todos hablar en lengua y no entienden lo que están diciendo, piensan que están locos. Pero a través de ese don, el cual elimina la dependencia del hombre, completa y totalmente, y pone esa dependencia en el Señor, a través de ese don, que es el más pequeño. Fíjate que lo cita último. Cada vez que habla del don de lengua lo pone de último. Eso es a propósito, para dejarte saber, es el más pequeño de todos, pero al mismo tiempo es el que yo pongo arriba.
Hay gente de afuera que dice, no todos hablan lengua. Yo acabo de probar que sí. Ahí estaba hablando acerca del género ministerial. Ministerialmente, en la iglesia, proféticamente. Porque es un género, es una clase que es paralelo a la profecía cuando se usa con interpretación. ¿Todos hacen eso? No, todos no hacen eso. Todos no están llamados a eso. El Espíritu Santo no usa a todos para eso. Porque eso es un don profético, eso es un don que va paralelo al don de profecía. Pero si todos se edifican a sí mismos, si todos tienen la capacidad dentro de su espíritu para dirigirse al Señor y traer la perfecta voluntad de Dios sobre su vida, establecer esa perfecta, por eso es que dice, tú bien das gracias, porque cuando estás orando en lengua estás dando gracias. Yo vuelvo a repetir, fíjate que Pablo no dice, tú bien oras, no dice, tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. Por lo tanto, él dice, yo oro en lengua y oro en el entendimiento. Yo canto en lengua y canto en el entendimiento, para que así el otro reciba edificación. Así que yo espero que este pequeño estudio lo he tratado de hacer más corto. Vamos a traer más, porque hay mucho acá, hay mucho. Y todo no se puede poner obviamente en un solo video. Así que nuevamente, para mí es un gusto, un placer poder compartir con ustedes. Yo estoy en la búsqueda de la palabra de Dios, ya he estudiado esto, como lo he dicho anteriormente, por años, llevo años buscando esto y siento que el Señor me ha estado enseñando y abriendo los ojos a esto, a entender, no solamente el don de lenguas específicamente, pero esto es algo que me llama mucho a mí la atención, me llama mucho la atención y yo siento que tiene una importancia inmensa y llevo mucho tiempo estudiándolo. Así que yo espero que esto sea de bendición para todos ustedes. Abran la mente, abran el entendimiento, busquen la palabra de Dios. No se dejen guiar por lo que cualquier persona dice, inclusive yo. No es lo que yo diga, es lo que ustedes perciben y estudian. Así que vamos a despedirnos con una oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pido que esta palabra haga raíz en el corazón de todo aquel que escucha y que tú te muestres a ellos y les muestres la importancia de tu palabra y la importancia de los dones, el don de lenguas, y que ellos puedan ejecutarlo y puedan ser beneficiados, Señor, y beneficiar a otros. En el nombre de Jesucristo te doy gracias. Amén. Nos vemos prontamente.